Antes de comenzar este episodio quisiera recalcar algo importante. Hay vínculos que son tan difíciles, tan enredados en manipulación y en mentiras, que muchas veces solo pueden enfrentarse con trabajo psicoterapéutico y con acompañamiento. No se trata simplemente de decir, bueno, salí de ahí o si no te gusta no te quedes. Es mucho más complejo que eso. Alguna vez nos preguntamos, mirando desde afuera, con cierto aire de superioridad, ¿por qué alguien se queda en un vínculo que le hace daño? ¿Por qué no se va? Hay quienes van un poco más allá y con una liviandad impresionante dicen cosas como si se queda es porque le gusta o se lo busca. Pero la realidad es otra, es compleja. Lo que vive esa persona es a veces imposible de soportar y casi imposible de salir. Hoy quiero que exploremos esta idea a través de la literatura, porque la literatura funciona como un espejo. Nos permite reflexionar sobre realidades humanas profundas sin hablar directamente de nosotros mismos. Vamos a recorrer 4 historias: La invención de Morel, El bebé de Rosemary, 1984 y El túnel, para pensar entre todos en lo que significa vivir en una realidad construida, en una farsa afectiva, y en la dificultad de tomar decisiones cuando lo que se desmorona no es solo un vínculo, sino toda una forma de percibir y entender el mundo. Empecemos por La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. El protagonista llega a una isla misteriosa donde todo parece real, hasta que descubre que las personas que ve son proyecciones, imágenes creadas por una máquina. Esa máquina repite escenas grabadas tiempo atrás, una especie de eternidad artificial. Él comprende que está frente a una construcción, que eso que percibe no es real. Podría huir, podría salvarse, pero toma la decisión de quedarse. Se entrega a esa ficción, a sabiendas de que hacerlo lo condena a la muerte. La historia plantea un dilema muy humano. A veces las construcciones afectivas que habitamos, por falsas que sean, nos resultan más tolerables que una realidad externa que se siente insoportable. Él elige la farsa, elige quedarse y paga un precio altísimo. Esta decisión no se da en el vacío, surge del amor, del deseo, de la imposibilidad de conectar afuera de esa estructura, y nos habla de cómo en determinados vínculos quedarse no tiene que ver con ignorancia, sino con la sensación profunda de que no hay otra alternativa posible, de que no hay un lugar en el mundo para esa persona. Pasemos ahora a la historia de Ira Levin en El bebé de Rosemary. Rosemary es una mujer joven que cree estar viviendo una historia de amor, un futuro hermoso, un proyecto de familia increíble, una maternidad feliz. Confía en su pareja, en sus vecinos, en su entorno, pero a medida que avanza la historia descubre que nada es lo que parece, que su hijo no es fruto de un acto de amor, sino resultado de un pacto siniestro. Lo importante de esta historia es cómo la manipulan para que dude de sí misma. Le hacen creer que lo que percibe no es real, que está confundida, que exagera, que está paranoica. A su alrededor, todos colaboran para sostener esa mentira. Rosemary no tiene aliados,
Su entorno refuerza constantemente la idea de que ella está equivocada. Y cuando finalmente descubre la verdad, la traición es tan profunda que ya no hay vuelta atrás. Ella entrega lo más íntimo, lo más vulnerable, un hijo. Lo hace creyendo que está amando y siendo amada, y cuando esa estructura se desmorona, cuando ve la farsa completa, el quiebre es tan devastador que termina refugiándose en la única conexión que le queda, el bebé. Aunque ese bebé sea el hijo del mal y el resultado de toda esa farsa, aunque todo haya sido una mentira, ella elige permanecer ahí, meciéndolo, cantándole, sosteniendo una escena que se parece al amor, pero que en realidad es una prisión. Esa nana que en realidad, mientras es cantada, es un hilo finísimo entre la cordura y la pérdida total de noción con la realidad. Esto nos habla de cómo en muchos vínculos la persona no puede romper de inmediato, no es que no quiere o que le gusta, es que ha sido llevada paso a paso a un lugar donde ya no confía en su percepción, donde el afuera no le ofrece refugio y donde la mentira se ha vuelto parte de su cotidianeidad. Algo parecido ocurre en 1984 de George Orwell. Winston Smith vive en un mundo donde la realidad no es lo que él ve, ni lo que él siente, ni lo que recuerda. Es lo que el sistema decide que es. La mentira es total, el amor es vigilado, la intimidad está controlada, la historia se reescribe permanentemente. Winston intenta resistir, intenta amar por fuera de esa estructura, pero para hacerlo tiene que enfrentarse a una maquinaria aplastante. Y en ese enfrentamiento pierde, literalmente lo destruyen, su cuerpo, su mente, su libertad interior. Al final ama al gran hermano, no porque lo elija, sino porque la destrucción ha sido completa. Y en El túnel de Ernesto Sábato, Juan Pablo Castel enfrenta su propio laberinto interior, cree amar a María, construye una historia en su mente, interpreta gestos, crea certezas sobre lo que el vínculo significa, pero cuando la realidad se impone y descubre que nada es como imaginaba, la ruptura lo lleva a la violencia y a la destrucción total. También aquí, la salida de la construcción termina en muerte emocional, simbólica, literal. Todas estas historias tienen puntos en común. Hay construcciones de realidad, a veces creadas por otros, a veces por uno mismo, que atrapan. Hay mentiras sostenidas que se vuelven tan consistentes que parecen verdades. Y cuando esa verdad se cae, la persona se enfrenta no solo a la pérdida del vínculo, sino a la pérdida del suelo emocional sobre el que venía caminando. Hay algo más que atraviesa todas estas narraciones: la soledad real de los personajes. Ninguno de ellos tiene un afuera que lo sostenga. O el entorno no ve, o ve de forma distorsionada, o elige mirar para otro lado. No hay recursos, no hay redes, y esa soledad hace que salir sea todavía más difícil, porque cuando no hay un afuera disponible, el adentro, por destructivo que sea, puede parecer la única opción posible. Esto es importante porque muchas veces desde afuera opinamos como si se tratara de una elección racional, libre, simple. Si es inteligente, ¿por qué no se va? Si tiene hijos, ¿por qué se queda? Si le pega y se queda es porque le gusta. Opinamos sin entender.
Opinamos sin comprender que en muchos casos la persona está aislada, sin recursos, rodeada de mentiras que se repiten todos los días y que ya no sabe cómo desmontar. Las decisiones en este tipo de vínculos no son simples. Romper con una estructura de mentira y manipulación implica pagar precios muy altos, emocionales, sociales, físicos, simbólicos, y no todas las personas tienen las mismas herramientas, las mismas redes, las mismas posibilidades. Estas historias nos muestran que, aunque la salida existe, no siempre es fácil verla, y que detrás de cada ¿por qué no se va? Hay un entramado mucho más complejo, hecho de miedo, de amor confundido, de construcciones sostenidas en el tiempo y sobre todo de una soledad inmensa. Entonces, la pregunta que queda flotando es ¿cómo enfrentamos la verdad de lo que nos duele cuando todo lo que conocíamos se desarma? ¿Cómo acompañamos a quienes están atrapados sin juzgar, sin banalizar, entendiendo el peso real de lo que viven? Porque a veces las decisiones que duelen no se toman porque se quiere, sino porque no hay salida visible.